nos quiere decir el Señor a través de su palabra. Así que vamos a abrir la palabra de Dios en Lucas 15, capítulo 15, versículo 10. Lucas 15, versículo 10. Es un día muy importante para la cristiandad, ya que en este día estamos recordando cuando el Señor viene a la ciudad de Jerusalén y lo reciben de una manera muy especial. Pero el mensaje que vamos a ver el día de hoy es un poco diferente a lo que estamos quizás acostumbrados a una semana antes de la resurrección. Pero quiero que pongan mucha atención, que vamos a ver cómo el Maestro de Maestros, nuestro Señor Jesucristo, hace un hincapié especial en este siguiente tema en el cual vamos a hablar el día de hoy. En el versículo 10 del capítulo 15 de Lucas, ¿estamos ahí, mis hermanos? La palabra de Dios dice así: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Padre, te damos las gracias, Señor, porque esta es tu palabra la que será predicada en esta tarde. Te ruego, Dios, que por favor hables a cada uno de nosotros individualmente, de acuerdo a la necesidad que tenemos. Padre, háblanos, Señor, a través de este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El gran gozo de Dios en la redención. El gran gozo de Dios en la redención. Este es el título del mensaje en esta tarde. Hermanos, que deseaba recordar que hace unas semanas estuvimos viendo a través del capítulo 11 a todos estos varones y mujeres de la fe. Los estuvimos viendo plenamente y hemos visto como el escritor de Hebreos, el propósito de que las personas entendieran de que a través de la fe es la única manera que Dios obrará a través de sus vidas. Era importante ver que a través de la fe el Señor ha obrado a través de todos estos hombres de la fe. Al hacer la transición ahora de este capítulo, el capítulo 11 y el capítulo 12, para poder concentrarnos en lo que vamos a hablar el día de hoy, tenemos un capítulo muy conocido en Lucas. Explorar este capítulo juntos, mi deseo que consideremos atentamente una característica de Dios de la cual no estamos muy acostumbrados a verlo al Señor de esta manera. La característica a la cual me refiero es el gozo de Dios, el gozo de Dios. En el análisis final de la redención encontramos el gozo puesto delante de Dios, de nuestro Señor. ¿Sabe? Él tiene el interés personal de salvar al pecador, cada uno de ellos. ¿Sabe? Dios no encuentra ningún placer, Él no encuentra ningún gozo en condenar al pecador. Observe lo que dice el profeta Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Ezequiel 18, 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Ezequiel 33, 11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque no moriréis, oh casa de Israel. El Señor se goza cuando un pecador se arrepiente. En Sofonías 3:17 nos dice lo siguiente. Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Saben? Muy poco pensamos de Dios como un Dios que se regocija con cánticos, pero es precisamente lo que Lucas nos va a decir en este capítulo 15 de Lucas. Encontramos en esta porción de la palabra que Dios, nuestro Señor, se regocija con cantos y gozo espiritual, grande gozo, cuando un pecador se arrepiente. Estos judíos de los cuales el Señor Jesucristo se encuentra, con el cual se encuentra hablando, a ellos se encuentra dirigiendo, como lo vamos a ver más adelante aquí en este capítulo. Ellos encontraban que el pecador eran personas impuras, eran perdidos, eran rechazados por la sociedad, y pensaban que, como ellos pensaban, Dios también pensaba de estos pecadores, estas horribles personas que se le llevaban pecando y pecando constantemente. Pero el Señor, a través del capítulo 15 de Lucas, como vamos a observar en unos momentos, Él le está diciendo: realmente no conocen el corazón de Dios. Dios se goza, el Señor se goza, y su gozo está ligado con la salvación del pecador, con la salvación de un hombre que se arrepiente. Esto es lo que trata este capítulo, y lo vamos a ver
en unas porciones de la palabra de Dios en esta tarde. Estos escribas y judíos religiosos estaban tan alejados del corazón de Dios que ignoraban completamente lo que era la voluntad de Él. La respuesta de Cristo para ellos es poderosa y también es impresionante. Escuche bien, observe los siguientes capítulos. Estamos ahí en Lucas 15, ¿correcto? Del versículo 3 al 6 hace mención acerca de una oveja perdida. No vamos a leer todo el capítulo, ahorita nos vamos a concentrar más adelante del versículo 11 en adelante, pero quiero que veamos esto. Aquí en el versículo 3 al 6 nos habla de una oveja perdida. Y en el versículo 7, quiero que lo vean en su Biblia, donde dice la palabra: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, por 99 justos que no necesitan del arrepentimiento. ¿Saben? Los 99 justos de los cuales se refiere aquí el Señor está diciendo, estos son los justos que son justos en sus propios ojos, que se engañan a sí mismos, que son engañados por sus propias maneras de pensar. Este hombre del cual se está refiriendo el Señor aquí en el versículo 3 al 6 acababa de perder una oveja. Él podía haber dicho, ¿sabes qué? Me quedan 99, así que no me voy a preocupar por una. No tengo necesidad de preocuparme por una porque todavía me quedan 99. Solo es 1%, si lo ponemos a ver de esa manera. Solo 1% de las ovejas que pertenecen a mí se han extraviado, así que no tengo ninguna necesidad de buscarla. Pero Jesús le está diciendo, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, porque todos ustedes son las 99 que creen que no necesitan arrepentimiento. Miren acá, Dios encuentra placer en, ni mucho menos gozo en aquellos que se creen que son justos en sus propios ojos. Recuerde esto, mis hermanos, no hay más grande pecador que el que cree que no necesita de Dios. Amén. ¿Sabe? Más adelante el Señor, una vez más, el gran predicador, nuestro Señor Jesucristo, hace mención de esto en el versículo 10. Dice el Señor cuando se refiere acerca de los 10 dracmas: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aquí el maestro predicador una vez más hace mención de una mujer que poseía 10 dracmas. Ella perdió solo una, que viene representando el 10% de todo lo que ella tenía. El 10%. Pero dice el Señor, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. A veces consideramos que son los ángeles que se gozan, pero la palabra de Dios es clara, dice, hay gozo delante de los ojos de los ángeles. ¿Quién está delante ¿quién está delante de los ángeles? Dios. El que se goza es Dios por un pecador que se arrepiente. Si consideramos esto, entonces estamos considerando de que Dios está constantemente gozoso, porque podemos creer que una persona en el mundo es salva en cada instante. Podemos creerlo de esa manera. Alrededor del mundo una persona puede ser salva. Hay gozo en el cielo constantemente debido a un pecador que se arrepiente. Lo que el Señor les está diciendo a estos fariseos, a estos escribas: ¿sabes qué? Te regocijas mucho por una sola oveja, incluso te regocijas mucho por un dracma que fue encontrado, pero ¿sabes qué? No puedes tener gozo por un pecador que se arrepiente. De esta manera llegamos a la gran historia que tenemos delante de nosotros. Todas las parábolas de Jesús, recordemos, cada una de ellas tiene la finalidad de la salvación. Dentro de la cultura hebrea de este tiempo, de la época cuando el Señor Jesucristo se encuentra hablando con estos hombres judíos, estos representantes de la ley, ellas eran los que decidían qué era honroso y qué era deshonroso, qué era lo que era bueno y qué era lo que era malo. La élite religiosa de este tiempo decidía qué era honorable o qué no. ¿Sabe? El Señor Jesucristo está preparando el camino para darles una historia de lo más posible. Jesús, al narrar la historia que vamos a desarrollar en este momento, les está hablando a ellos. Escuchen bien, ahora me voy a dirigir a ustedes, judíos fariseos. Me quiero dirigir a ustedes. Y quiero que vayamos y veamos directamente de la palabra de Dios del capítulo 11 al capítulo 32. Así que si tiene su Biblia abierta en Lucas 15, vamos a leer. Usted sígame por favor con su vista y vamos a leer la historia que todos conocemos como la del hijo perdido, el hijo pródigo. También dijo un hombre:
tenía 2 hijos. El menor de ellos, el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Qué historia? Todos la conocemos, todos hemos escuchado de ella, pero quiero que veamos un punto de vista diferente en esta ocasión. Por ello lo quiero llevar al punto número 1, la vergonzosa caída. La vergonzosa caída que encontramos en los versículos 11 y 12 que acabamos de leer. Mantenga su Biblia abierta en el capítulo 15 de Lucas. Esta es sin duda una de las peticiones más vergonzosas y deshonrosas que un hijo joven puede hacer. Él solo podía recibir su herencia únicamente si el padre había muerto. Técnicamente él está fuera de lugar pidiendo que le entregaran a él la porción de la herencia que le corresponde. Él está diciendo al padre de esta forma: quisiera que estuvieras muerto. Quisiera que no estuvieras aquí conmigo. Yo lo único que quiero es mi dinero. La propuesta que está haciendo este hijo es irrespetuoso, es desagradable, es egoísta, y los fariseos que se encuentran escuchando en ese momento, porque quiero que nos imaginemos a los fariseos en esta porción de la palabra diciendo: ¿qué hijo haría esto? Esto es inconcebible. Ellos en este momento pensaron que esto era un insulto inaceptable. La letra A, un insulto inaceptable. Este hijo no está pidiendo la parte que le corresponde como un patrimonio para avanzarlo y que tenga las futuras generaciones un poco más de patrimonio. Él lo está pidiendo para sí mismo, porque él lo quiere para él. Él no quiere tener nada que ver con el padre en este momento. Él está diciendo: solo dame la porción que me corresponde. Yo tengo rencor hacia ti, no me interesa tener relación contigo, solo quiero lo que corresponde. Recordemos que anteriormente el Señor Jesucristo estaba hablando habló acerca de una oveja perdida que equivalía el 1%. Más adelante el Señor extiende un poco más esto y les dice acerca de un dracma que equivalía al 10% de lo que pertenecía a la señora que buscaba el dracma. Pero ahora vemos el 50% de este hombre que pierde porque un hijo de él se le va a ir. Y el otro 50%, como vamos a ver más adelante, tampoco tiene una relación con el Padre.
El hijo menor desea esta libertad, él desea, no desea darle cuentas a nadie. No quiero tener ningún lazo con el padre, no tengo que tener nada que ver contigo. Probablemente a este punto de la historia el religioso judío que se encontraba escuchando esto está anticipando la siguiente escena, pensando, ojalá que le vaya mal a este hombre, porque lo que está haciendo es deshonroso al padre. Arrastrarlo por la calle es lo que merece este hijo, porque eso lo que está haciendo al padre no es correcto. Los judíos conocían de la ley y sabían que la palabra de Dios nos dice que honrarás a tu padre y a tu madre, y lo que está haciendo este hijo es completamente deshonroso al padre. Pero en el versículo 12 continúa la historia. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Ahora tenemos al padre no solo a haber sido deshonrado por el hijo, sino que ahora el padre se deshonra a sí mismo, avergonzándose delante de todo su pueblo al entregarle lo que el hijo le está pidiendo. El hecho es que el padre trajo vergüenza a sí mismo por complacerle los deseos a este hijo que le pedía la mitad de lo que le correspondía. Cabe mencionar una vez más que el hijo menor no se encuentra el hijo mayor no se encuentra aún en la historia. La historia aún se pone aún mucho peor, ya que en el versículo 13 nos dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es fácil imaginarnos a los judíos aquí en este momento que están escuchando la historia de los mismos labios de nuestro Señor Jesús, que están diciendo, no puedo creer lo que acabo de escuchar. ¿Cómo es posible que este joven judío se haya ido a una provincia completamente apartada de la tierra de Israel? Ahora se encuentra en un lugar de gentiles y gastando el dinero de su padre. Y como sabemos en qué lo gastó, ¿cómo sabemos entonces en qué lo gastó? En el versículo 30 lo dice más adelante el hijo mayor, donde le dice, este hijo tuyo ha gastado el dinero con rameras. Aquí los judíos cuando están escuchando esto están diciendo, ¿qué es eso? Pero aún hay más. El Señor les dice en el versículo 14, y cuando todo lo hubo mal gastado, vino aún un gran hambre y en aquella provincia y comenzó a faltarle. Eso nos lleva a la letra B, una situación inimaginable. ¿Sabe? El hecho de que él pudo gastar todo lo que le pertenecía al padre, la parte de la herencia que él recibió de su padre, él pudo haber controlado el hecho de haber gastado ese dinero. Lo que no pudo controlar era lo que se avecinaba, lo que venía enseguida. Ahora un gran hambre venía sobre este lugar, sobre esta nación. ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando llega una hambruna? Históricamente sabemos que la gente busca alimento aún en lugares inimaginables. Y eso es lo que vamos a ver en el versículo 15. En el versículo 15 lo vemos ahí. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Dice la palabra de Dios, se arrimó a uno de los ciudadanos. Este hombre que ahora había vivido en abundancia, que había tenido todo, que el padre le había dado la mitad de la herencia, ahora vive como un vagabundo pidiendo y mendigando. Él se acerca a un hombre de la provincia y dice la palabra de Dios más adelante que este hombre lo envía. Él desea deshacerse de él. ¿Sabes? Vete, pero vete a cuidar cerdos, vete a lo peor. Dice la palabra de Dios que este hombre, este joven quería alimentarse incluso de las algarrobas que estos cerdos estaban comiendo. Las algarrobas podían haber sido digeridas por el estómago de unos cerdos, pero no de un ser humano. Pero sin duda alguna él quería comer algo para poder llenar su vientre, y sabemos que él no recibía pago, porque aquí vemos que este hombre está queriendo comer lo que comen los mismos cerdos. Pero ¿quién es este joven? ¿Quién es este hombre? ¿Y quién es este perdido? Representa al pecador, representa al pobre, al hambriento, al perdido, al que no tiene esperanza, aquel que está completamente perdido por el pecado. Escuche bien, el pecado es rebelión en contra del Padre. Y mire acá, el pecado es la rebelión en contra de la bondad del Padre. Es rebelión aún y es aún más allá de la relación con Dios. Ya no quiere tener su relación, pero
no se queda ahí, aún sigue pecando y pecando. El pecado va mucho más allá de de desperdiciar la relación con el Padre. Es el desprecio de mantener alejado de Dios, a mantenerse alejado de la autoridad de Dios. Es el desprecio de la buena voluntad de Dios. ¿Y saben qué? Es el desprecio aún incluso de la bendición de Dios. El pecado es ir en contra de Dios, teniendo en poco cualquier responsabilidad y negar completamente el hecho de querer estar a un lado de un Dios santo. El pecado impulsa a la maldad y trae consigo destrucción y finalmente muerte. Miren acá, la libertad de la voluntad del pecador es la más horrible esclavitud. La libertad de la voluntad del pecador es la más horrible esclavitud. Esto representa una completa bancarrota moral en la cual este hombre, el hijo perdido, se encuentra. Eso nos lleva al punto 2, la vergonzosa autoevaluación. El versículo 17 nos dice lo siguiente: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Por un momento este hombre fue sincero consigo mismo, viendo hacia dónde se dirigía su vida, viendo dónde se encontraba en ese momento. La palabra de Dios dice: volvió en sí. ¿Sabe? Cuando estamos en medio de una situación difícil, nos vemos quizás en una situación económica complicada, y lo primero que hicimos, vamos a ir al Dios banco y pedimos un préstamo. Ahora, cuando menos pensamos, ya estamos hasta el tope de deudas y no encontramos la salida. En el momento que nosotros finalmente llegamos a la conclusión de que Señor, te necesito, es en ese momento que volvemos en sí. La palabra de Dios nos dice que en ese momento estamos volviendo en sí al clamar al Dios Todopoderoso que tiene el poder de librarnos del problema. ¿Sabe? Ese fue un abrupto despertar para este hombre. Fue un abrupto despertar en la letra A. El joven tiene vergüenza, pero sabe que lo más sensato que puede hacer es volver hacia el Padre. Aquí es donde el verdadero arrepentimiento realmente ocurre. Aquí es donde el verdadero arrepentimiento ocurre únicamente en el momento cuando llega a la sensatez y dice: estoy perdido, te necesito, Señor. En ese momento él se encuentra avergonzado, con un corazón duro. Mas dice la palabra de Dios en el versículo 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él ahora tiene que regresar y pedir perdón. De acuerdo con la ley judaica de que estamos viendo en este tiempo, y los judíos que se encontraban ahí escuchando esta narración, ellos podían haber dicho: eso es lo que le corresponde a él, tener que trabajar duro, porque en el versículo 19 dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Mi pecado es aún más grande que el cielo. Padre, reconozco mi situación. Él conocía el sistema judaico, él sabía que no había excusa, él sabía que había desperdiciado todo y ahora tendría que venir delante del Padre y rogarle que le perdonara. Que únicamente trabajando como un jornalero era la única manera que podía haber sido restablecido una vez más. Recuerde la historia de Mateo 18:26. Si vea la proyectada, Mateo 18:26. Solo vamos a ver un versículo donde nos recuerda que este era el proceder de la comunidad en la cual se encontraba nuestro Señor en este momento. En Mateo 18:26 nos dice: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. En otras palabras, voy a trabajar para ti, voy a trabajar hasta gratis si quieres, pero no te lleves a mi familia, déjame trabajar por ti. No quiero que mi familia se conviertan en esclavos. Aquí vemos ahora al pecador que iba ahora delante del Padre buscando: Señor, yo no quiero estar aquí, ya quiero regresar a casa de mi Padre, ayúdame. Y buscar completa restauración. Él sabe que para poder obtener la restauración tendría que pagar todo lo que perdió, aun si ello le llevaría toda su vida. Los fariseos finalmente dicen: hasta que al fin
hay algo bueno en esta historia que está contando este Jesús. Esto es exactamente lo que este hombre tendría que hacer. Tendría que trabajar duro para poder restaurar esa relación y esa comunión con el Padre. ¿Qué era lo que el joven podía esperar al volver a la casa del Padre? ¿Sabe? Él podría regresar y esperar un alejamiento completo del Padre. Yo no quiero ni verte, así que aléjate de mí. Él esperaría castigo de parte de la comunidad donde vivía el Padre. Él esperaría, si quedaba vivo, trabajar duro. Él esperaría mantenerse alejado constantemente del Padre sin poder tener una comunión con Él. Mas eso no fue lo que pasó. Eso no fue lo que pasó. Y escuchen lo que pasa enseguida, porque recordemos que aquellas personas que se consideraban dignas jamás iban a tomarse el tiempo de correr, porque en el momento que lo hacían, ellos podían descubrir. Recordemos que ellos usaban en aquel entonces, los varones usaban unas túnicas. Una túnica quiere decir eso que me da honor. Y en el momento de que este hombre decidió correr, indiscutiblemente una de sus partes se tuvo que ser descubierta. Por lo mismo se vuelve una vez más a deshonrar por ir a alcanzar a su hijo, como lo vamos a ver en este momento. Esto demuestra una incomparable misericordia. Veamos el versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Una vez más, estos judíos dicen: esto es vergonzoso, esto no debe de ser, esta historia no debe existir. Este hombre se está una vez más deshonrando a él mismo, corriendo a su hijo. Y cuando aún estaba lejos, ¿qué tan lejos? Estaba lejos, él esperaba a su hijo, aún estaba lejos, dice. ¿Dónde sería donde lo podría reconocer a su hijo? Al inicio de la provincia donde vivía este hombre. Él tuvo que esperar y esperar hasta que lo vio llegar, y una vez que lo vio llegar, él corrió hacia él. Él corrió a alcanzarlo. El padre se echó sobre su cuello, y no solo por el deseo de tener a su hijo una vez más entre sus brazos, sino lo hizo para protegerlo, porque la ley judaica decía que este hombre tenía que morir. Este hombre que había deshonrado a su padre tenía que morir. Así que el padre sabía que si lo veían antes de que él llegara a él, lo podían matar, porque eso es lo que merecía y más. Pero su padre corrió y se echó sobre su cuello, no solo para abrazarlo y besarlo, sino para protegerlo aún de las mismas piedras que podían quitarle la vida. Los judíos pensarían que este hombre es un débil, es un demente, no puede mostrar compasión de esa manera a este hombre pecador. Lo abraza y lo besa arrepentidamente en repetidas ocasiones. El padre no tiene ninguna consideración por su honor. El padre debió haberlo azotado, debió haberlo traído delante del pueblo para que fuera castigado. ¿Qué es todo esto? Esto es la maravillosa gracia, la maravillosa gracia. Los escribas y fariseos no tenían ningún tipo de deseo de otorgarle gracia a este hombre. De ellos querían que se acabara esta historia porque les molestaba. En el versículo 21 él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Note esto, por favor, conmigo. En el versículo 19 él mencionó unas palabras que dejó fuera nuestro Señor al narrar esta historia. El Señor dejó fuera las palabras: hazme como uno de tus jornaleros. Escuche bien esto. ¿Por qué dejaría el Señor intencionalmente estas palabras fuera? Porque Él ya ha sido perdonado, y agregarle trabajo, agregarle obras, sería un insulto a la gracia de Dios. La gracia es una directa amenaza a cualquier sistema religioso o legalista. Ahora los fariseos estaban enfadados, furiosos de escuchar esta historia, como lo dice en el versículo 2 del mismo capítulo 15, donde dice: los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come.
Pero el Padre demuestra un gran despliegue de bondad. Él recibe reconciliación, Él recibe restauración y recibe el perdón. ¿Sabe? Esta es la tercera historia que el Señor cuenta en este capítulo 15, donde termina en reconciliación. ¿A quién representa al Padre? Él representa al Dios mismo. Dios en Cristo, viniendo después en su trono de gloria a un mundo empolvado, lleno de pecado, para otorgar el perdón a cada uno que se arrepiente. Él es el que ha venido a buscar a los perdidos, y Él encuentra a los pecadores ahí donde están. Tal salvación es tan excelentemente hecha que es a través de la pura gracia, separado de cualquier tipo de obras. Hermanos, es por la gracia que somos salvos, no porque nos miramos bien, no porque soy elocuente en hablar, no porque sea así o asá. Dios no se fija en eso. Escuche bien, en 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Esto es completamente gracia. No estamos acostumbrados a escuchar que Dios es un Dios lleno de gozo. Siempre pensamos de Él como una persona seria, sobrio. Y ¿saben qué? Él es fuego consumidor, amén. Pero también es gozo, también es gozo. Note que el Padre no tiene ningún cuidado por lo que el joven hizo. Él no fue con el joven y me dice, ok, ahora me dices qué fue lo que hiciste con el dinero, dónde fue que lo gastaste, esto y lo otro. No. ¿Sabe qué? Él ni siquiera preguntó eso. Fue suficiente que el Padre lo vio y lo amó y lo restauró, y esta gracia es la gracia que salva. Dios en Cristo ha absorbido completamente la deshonra y la vergüenza que trae nuestro pecado. Él está dispuesto a encontrar al pecador ahí mismo donde está. El poder abrazarlo, el poder poner sus brazos alrededor de su cuello, besarlo sin importar la deshonra que llevaría el pecado de cada uno de nosotros. No hay nada más que hacer, tan solo confesar su desesperación, su indignación, las consecuencias del pecado. Y eso lleva al Padre a una gran celebración. La letra B, una gran celebración. Pero el Padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Una vez más los fariseos que estaban escuchando esa historia: ¿cómo es posible que este hombre se deshonre así de esta manera? Esto es vergonzoso, no lo puedo ni escuchar. Para todos los legalistas y fariseos que se encontraban en ese momento escuchando al Señor Jesús, no podían tolerar esto. Todo esto continúa trayendo deshonra a sí mismo por otorgarle perdón. Y no solo eso, ahora les trae un vestido. Trae un vestido a este hombre. Esto significa la dignidad del Padre. Ponle la dignidad que me corresponde a mí, pónsela a mi hijo. No solo eso, le puso el anillo, que quiere decir la autoridad del Padre. El anillo quiere decir la autoridad del Padre. Y también más adelante le da el calzado. El calzado representa la responsabilidad del Padre puesta sobre el Hijo. Ahora el Hijo puede usar el calzado. Él no tiene que ser visto como un esclavo. El esclavo no usaba calzado. En esta ocasión el Padre trae de sus propios calzados y se los pone al Hijo, diciendo: yo tomo la responsabilidad de mi Hijo. Esto va en contra de cualquier idea religiosa que se dice tener en esto. Dios no se retrae en recibir al pecador. No hay nada que va a retraer al Señor a recibir al pecador. Porque en el versículo 24 dice: porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzó a regocijarse. Como lo hemos visto en el versículo 7 y el versículo 10 de este capítulo 15 de Lucas, ahora vemos que hay una celebración. Ahora hay una celebración es para dar gloria al Padre. La celebración no es para el Hijo, la celebración es para decir:
y para que veamos toda la bondad del Padre. Sí, mi hijo ha regresado, pero yo soy el que le estoy restaurando las celebraciones para traer gloria al Padre. Y en los ojos de los líderes religiosos esto es sin precedentes, ya que el legalista está viendo esto, está diciendo, no está bien esto no está bien. Para los judíos religiosos sería completamente incomprensible. Ellos incluso argumentarían que este hombre está sacado de sus quicios, esta historia no debe existir, pero esto no es verdad. Aún a pesar de que estos judíos desearían no haber escuchado esta historia, no haber escuchado a Jesús diciéndoles, escuchen bien lo que les estoy diciendo y pongan atención. Esto es verdad. Como el Padre en Cristo, el pecador es reconciliado. ¿Sabe? Esto nos trae ya a la conclusión que vamos a ver en un momento. Muchos de esos fariseos religiosos entonces dicen, por fin hay alguien que va a traer sentido a este sentido común, a esta historia, porque esta historia está fuera de cualquier sentido, cualquier lógica. Eso nos lleva al punto número 4, la vergonzosa reacción. La vergonzosa reacción. Del versículo 25 nos dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Al acercarse a la propiedad de su padre, escucha entonces el festejo y el regocijo. Por primera vez lo vemos a el hijo mayor que estaba con el padre. Los judíos legalistas que escuchan esta historia, ellos están diciendo, finalmente hay alguien como nosotros con sentido común. Hay alguien aquí por lo menos que tiene un sentido común en esta historia, ya que este hijo menor merece lo que dice la ley en Deuteronomio 21, 18 al 21. Deuteronomio 21, 18 al 21 dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiendo castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Eso es lo que esperaban estos judíos. Y más adelante en el versículo 21 dice, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitará el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Eso es lo que le correspondía a este hijo. Y los judíos aquí están diciendo, ya por fin va a haber alguien que va a hacer juicio en esta historia, porque el hijo mayor es como nosotros. Permítame identificarle a usted al hijo mayor. Este hijo mayor es en los fariseos, representan a los escribas. Y ellos, como dice la letra A, tienen una relación perdida. Tienen una relación perdida. El hijo mayor no tiene una relación con el padre. Lo vemos que está alejado completamente. Él no está enterado ni siquiera de lo que está ocurriendo en la casa de su papá. ¿Se dan cuenta? Podemos llegar a la conclusión de que el hijo también odia al padre. El hijo mayor también odia al padre, como lo hizo el hijo menor. El padre no envía a ningún mensajero al hijo mayor al campo a que lo vayan a buscar. ¿Se dan cuenta? Él se queda en casa. Él cumple la obra que religiosamente tiene que hacer, pero no tiene una relación con el padre. El versículo 26 y 27 nos dice, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Esto demuestra, como les decía anteriormente, que no tiene una relación con el padre. Entonces dice el versículo 28, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Él se rehusó a entrar y no entró, aun cuando el padre viene con él y le ruega. Es como así como Cristo le está rogando a ellos mismos en repetidas ocasiones a los escribas y fariseos, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Mas él, dice el versículo 29, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. He aquí, le dice, él está diciendo al padre, ¿sabes qué? Tú eres el que me debe de pedir perdón a mí, porque yo he sido el que he estado aquí religiosamente sirviéndote, pero sin ninguna relación con el padre. El hijo mayor está implicando que el padre es el que le debería entonces el perdón. Él ahora se apuntó y está ya a punto de tronar. Él está completamente disgustado porque su religiosidad no ha sido tomada en cuenta. El versículo 30 dice,
Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar al becerro gordo. Note la respuesta tan amable del padre hacia él. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todas las riquezas, todas las bendiciones son tuyas. Pero la salvación se ofrece tanto a aquel que está reprobado como a aquel legalista. La salvación viene a cualquiera que se arrepienta. Pero el legalista es más duro de corazón. Es más fácil alcanzar a un pecador que reconoce, que vuelve en sí, que dice: te necesito, Señor. A un legalista que cree no tener nada que pedir. ¿Qué es lo que hace Dios entonces? ¿Qué es lo que trae gozo a nuestro Señor? Los 99 legalistas que piensan: yo no tengo nada, que Dios me perdone. O aquella que reconoce que está perdido y que necesita de su Salvador. La salvación y redención tiene el propósito de traer gozo al Padre, ya que su gracia ha estado ahí para ti durante todo este tiempo. Escuche bien, la gracia siempre ha estado con usted, pero no la han podido ver, ya que seguimos con nuestra propia justicia, seguimos con nuestra propia manera de pensar. No necesito a Dios, yo estoy bien, pastor, me llamaron a trabajar, voy a ir, bien la reunión, no importa. ¿Sabe qué? Yo tengo necesidades que Dios no conoce. La gracia siempre ha estado contigo, dice el Padre. Y en el versículo 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Este, hermanos, es el gozo de Dios. Este no puede ser restringido, este no puede ser retrasado, esto no puede ser pospuesto, esto no puede ser minimizado. El gozo del Señor se demuestra cuando un pecador se arrepiente. Esto es lo que Cristo está diciendo y les está diciendo a estos judíos que escuchaban a Jesús en ese momento: ¿qué más me tienes que decir? El Señor Jesús está diciendo: estoy dispuesto a humillarme por no tan solo por el hijo pródigo, sino también por aquellos que creen que no necesitan de mi justicia. Estoy dispuesto a humillarme aún por aquel que estaba perdido, como este que estaba en el campo, aquel que se había ido, como el que se había quedado en casa. Estoy dispuesto a humillarme delante de ti para ello. Pero ¿qué tiene que ver esta historia con este domingo en el cual nos encontramos? Domingo de Palma, un domingo antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Podemos llegar a la letra B, donde nos dice: es un final inconcluso, un final inconcluso. Al leer este último versículo, el versículo 32 de este capítulo 15, nos daremos cuenta que en esta historia no tiene un final. Cuando lo lee y lo observa de esa manera, se dará cuenta que esta historia no tiene una conclusión. Esta historia quedó inconclusa. Una historia que no demuestra un final. ¿Qué pasó con el hijo mayor? ¿Cuál fue la respuesta del hijo mayor? Después del versículo 32 nos damos cuenta que no tenemos una respuesta de lo que pasó. Cristo, el maestro predicador, dejó la conclusión fuera. Cristo dejó esta historia sin un final, con el propósito de que lo escribieran aquellas personas, como los escribas y como los fariseos, que escuchaban esta historia, para que estas personas agregaran su propia conclusión. Para poder finalizar esta historia, me gustaría proponer dos conclusiones. La primera, podíamos creer que el hijo mayor reconoció su pecado y le dijo: Padre, perdóname por haberte hablado así, no debería haberte hablado así. Entremos juntos para que yo también, junto con mi hermano, sea restaurado a mi relación contigo. Esa pudo haber sido una conclusión, pero les propongo una más. La segunda conclusión a la cual podemos llegar es que este hijo, después de haber escuchado la historia del hijo que se había perdido,
estaba tan enfurecido, tan disgustado con el padre, que lo arrastró fuera de su propiedad, lo sacó completamente fuera de su lugar, con un madero en mano, vino y lo mató y le quitó la vida al padre. Eso es precisamente lo que pasaría en unos días después, cuando los mismos judíos que escuchaban esta historia vinieron delante de Poncio Pilato, le dijeron: crucifícale, él no debe de existir, esta historia no debe de ser, nuestra vida, nuestra manera de pensar debe de quedarse como tal y no debe de existir esto, no nos importa la gracia, crucifícale, crucifícale. Esa es la conclusión a la cual llegamos. Este es la gracia de Dios. Esto sería precisamente lo que ocurriría en unas semanas, en unos días después de que se les dijo esta historia, donde el Señor les dice y le repite una y otra vez: arrepiéntete, arrepiéntete. En un cambio de la historia, cuando el padre merecía que matara al hijo, el hijo mata al padre. La historia, mis hermanos, amigos que nos visitan, termina en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, donde unos días después sería nuestro Señor, nuestro amado Redentor, crucificado por el pecado de cada uno de nosotros. Recordándoles, mis hermanos, que este es el gran gozo de Dios en la resurrección. Padre, te doy las gracias, Señor, por esta historia. Señor, nos anima a recapacitar, oh Padre eterno, a recordar lo importante, Señor, de tu gracia. Oh mi Dios, Señor, tu palabra ha sido expuesta, Señor, quizás de una manera como no se había expuesto en otra ocasión, Padre, pero yo te ruego, mi Dios. Señor, me voy directamente a la invitación, ya que merece ser retomada en nuestros corazones. Oh Padre, perdóname, perdóname, Señor. No deseo ser como el fariseo, que no pienso o no necesito restaurar mi relación contigo. Señor, reconozco lo mucho que te necesito. Y en estos próximos días estaremos trayendo a nuestra mente, a nuestro corazón, la idea de que nuestro precioso Jesús fue crucificado. Para poder abrir un camino hacia ti, oh Padre. Lejos esté de mí tener en poco, Señor, esa gracia tan grande que tú has tenido por cada uno de nosotros. Mi Dios, yo te ruego, Dios, que bendigas esta invitación. Ahí donde se encuentra usted mismo, hermano. Ya no me dirijo tanto a los invitados el día de hoy, hermano que me escucha. Si usted cree que no hay nada de que arrepentirse, yo le ruego, por favor, que cambie su manera de pensar. Te necesitamos, oh Cristo. Gracias por habernos acompañado. Si el mensaje de la palabra de Dios fue de bendición para usted, síganos a través de los medios sociales, a través de YouTube, Facebook y por supuesto nuestra página de internet en experienceliberty.com. Nos encantaría que nos pudiera visitar. Si usted desea hacerlo, nos encontramos en Las Vegas, Nevada, y esta es la dirección donde usted nos puede encontrar. Gracias por habernos acompañado. Para nosotros es una bendición el poder saber que nos está viendo a través de este medio. Aquí lo esperamos todos los domingos a la 1:15 de la tarde, es la hora de nuestro servicio hispano. Estamos para servirle. Esperamos pronto verle por acá. Gracias por habernos acompañado. Que Dios le bendiga.